La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Y la renuncia de Alberto Arene como presidente de CEPA, dada a conocer el pasado fin de semana, se da en el contexto de una etapa importante para la institución autónoma, ya que a su base tiene por tarea urgente dos grandes proyectos de nación pendientes, como es la concesión del Puerto de la Unión y la ampliación y remodelación del aeropuerto de Comalapa, hoy nombrado Monseñor Romero. A eso también podemos adherir otros aspectos, como por ejemplo el tema del ferrocarril. Renuncia o destitución, lo cierto es que ahora y a pocos meses de un cambio de gobierno vale la pena hacer una evaluación sobre el estado de avance en el que se quedan estas dos grandes obras que han sido en los últimos años, por cierto, temas de profunda discusión y debate en vista del costo económico que representa para el país el sostenimiento de las mismas. ¿Qué tipo de socios le convienen al país para concesionarle estos dos grandes rubros? Es una de las primeras preguntas que vamos a tratar la manera de despejar acá. ¿Cuáles en sí son aquellos factores que determinan la eficientización del trabajo de un funcionario al frente de una institución como CEPA? Son otros elementos claves que vamos a tener. Me interesa conocer la opinión de ustedes. @diálogo21, escríbanos porque es importante la participación de ustedes en este programa. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al presidente de la República, Mauricio Funes, porque me dio la oportunidad de servir al país. La crisis económica financiera del 2008-2009 impactó profundamente los recursos de CEPA y dejamos de ingresar unos 70 millones de dólares. Es decir, CEPA no era ni siquiera sujeto de crédito cuando yo llegué. Encuentras una aura bastante precaria y difícil. Sí. Y en ese contexto, dentro de la institución. Y en ese contexto, hacer los grandes proyectos que estaban parados. Yo llegué a la conclusión que solo en CEPA no podíamos salir, por ejemplo, con el proyecto del aeropuerto. Y fue así como lo que fuimos al encuentro en enero de la agencia UNOPS de Naciones Unidas para identificar todos los proyectos de inversión junto con el equipo de CEPA, depurar la cartera de preinversión, los contratamos a partir de junio, al mismo tiempo que buscábamos el financiamiento, y fue así como fuimos al encuentro del Banco Centroamericano. 2 años de estar prácticamente 2 años... 3 meses. 3 meses. 2 años, 3 meses. ¿Me quiere decir que en ese tan solo tiempo de gestión al frente no es fácil echar a andar y revertir toda esa, digamos, apatía operativa? Para una institución paralizada, emproblemada económica, financieramente, sin tener los recursos humanos y además donde no se han tomado decisiones por muchísimos años, donde han habido, en 15 años han habido 9 presidentes con un promedio de 1 año y medio por presidente. Ese es el contexto, ese es el que yo recibí esta institución, ¿verdad? Que yo haya convertido la institución en una institución y en una presidencia mucho más ejecutiva, eso es otra cosa, pero desde el punto de vista real es la Junta Directiva la que toma las decisiones. ¿En 2 meses estará lista la licitación? No. Todo, la ejecución del proyecto de rehabilitación y modernización, es decir, los aires acondicionados ya están puestos, los baños ya están remodelados, eso lo podemos ver. Yo llevé a los diputados a verlos, o sea, esto es comprobable lo que estoy hablando. Creo que no ha habido proceso en la historia del Estado salvadoreño que haya sido ejecutado con tanta eficiencia y tanta transparencia como el proyecto de rehabilitación y modernización del aeropuerto internacional, del aeropuerto... Si esto es así, como tú me lo estás diciendo, ¿por qué el presidente Mauricio Funes ayer dijo sentirse insatisfecho con tu trabajo? Bueno, él no se refirió al aeropuerto, se refirió al puerto y al otro tema sobre temas migratorios. Y bastaron 2 años, 3 meses para poder remodelar baños, arreglar los aires acondicionados en el aeropuerto para hablar de avances de modernización. Bueno, estamos hablando del Centro de Control Radar y ya está en proceso la adquisición del radar primario y secundario. Estamos hablando la obra de recarpeteo de una pista. Esto es un tema muy complejo, trabajan de noche y en la madrugada.
tienen que tener mezclas alfálticas especializadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hizo desentrampar todo eso que cuando tú llegaste estaba entrampado o atrasado y que en 2 años y medio tú arreglaste eso? Yo tengo una concepción de que la historia nos está dejando, que hemos perdido demasiado tiempo en los años de la guerra y en los años de la posguerra, y entonces tenemos que recuperar 20, 30 años perdidos al recibir una institución, Ernesto, abandonada, descapitalizada, sin toma de decisiones. Precisamente mi gran prioridad, la actitud, donde he estado trabajando 12, 14 horas diarias, fines de semana, sin parar, desde que llegué, y esto se puede comprobar también, todo es líneas de tiempo para todo. He sido un presidente que conduce solo dando grandes lineamientos, sino que me meto yo mismo a verificar el nivel de ejecución y estoy encima de las cosas. ¿Por qué o cómo te encuentra la decisión del presidente de sustituirte en el cargo? Bueno, fue una sorpresa. Yo, por supuesto, no estaba esperándolo, pero él es el presidente constitucional de la República y tiene toda la potestad y todo el derecho de hacerlo. Él se refirió al tema del atraso en el puerto de la Unión. Que ya vamos a hablar de ese tema. Claro, pero... porque si es esa una razón, entonces tenemos que hablar de eso. Claro. ¿Qué puede llegar a ser otro funcionario? Llamemos otro funcionario en 2 meses que le resta a este gobierno, de lo que tú no pudiste haber hecho en tan solo 2 años, con 3 meses. Bueno, es una buena pregunta. Yo le deseo lo mejor al nuevo presidente de CEPA y hay que apoyarlo, y así lo dije ayer cuando me fui a despedir de todos los trabajadores. ¿Podrá otro funcionario hacer en 2 meses lo que tú, digamos, no pudiste hacer en 2 años y 3 meses? Y te repito, todo mi apoyo para el próximo presidente. Yo personalmente no veo dónde va a estar. Todo esto ya está programado, ya está programado. Esto tiene líneas de tiempo, tiene hitos, y que bueno, él va a apoyarlos y es bueno que haga tal vez un balance de la situación. Dice el presidente, y voy a hacer la pausa comercial, te la voy a dejar planteada, dice que dijo que la salida de tu persona fue motivada por que no se aceleraron la firma de algunos convenios que permitirían la modernización de los puestos migratorios en el aeropuerto. ¿A qué tipo de convenio se refiere? Esa es una de las primeras preguntas. ¿Qué fue lo que no lograste tú desentrampar de manera así muy directa para mostrar insatisfacción al respecto? Podríamos pensar de que detrás de esta decisión, como tú bien muestras los resultados de tu gestión, ¿será que hay otros intereses, habrán otros intereses, detrás de esta decisión? Bueno, lo primero que me dijiste, me hablaste, bueno, hay varios temas, pero uno es mi opinión sobre llamarle al aeropuerto Monseñor Romero, cambiarle el nombre, ¿no? No hay duda que es el líder espiritual de la nación, es la figura nacional más relevante. Debo decirlo, me alegró mucho esta decisión del presidente, y me hubiera gustado, dado que me habían invitado a estar presente y me iba a sentar en la mesa, me hubiera, por supuesto, siento no haber tenido esa oportunidad, pero felicito al presidente por esta decisión. Creo que es excelente. O sea, ¿te hubiese gustado haber estado por supuesto, en la mesa, ¿no? en este momento estelar, ¿verdad? ¿Cómo terminó esa relación? ¿No sabes nada? ¿Te has reunido? ¿Has hablado con el presidente? No, pero estoy dispuesto de ir a su encuentro, de que hablemos, y si me invita a una tacita de café, me encantaría verlo y conversar, y de una manera muy serena, que a veces en la conducción de instituciones, de gobierno, a veces hay vacíos de información, a veces hay otros funcionarios que dan opiniones, ¿verdad? Que si no se constatan en directo, a veces uno no puede comprobar la objetividad o la veracidad. Entonces yo, encantado, si tengo la oportunidad de ver al presidente. Respecto a Roberto Crid, ¿te acuerdas tú los titulares que tuvo el diario de hoy? Cuando además Roberto Crid dijo, o lo hacen ellos recibiéndose a CEPA, o lo hago yo, la ampliación. No, hubo momentos de tensión. Y además yo dije, no tiene el señor Crid que estar diciendo cuando le hemos presentado ya los planes.
ellos comprobaron en la práctica que efectivamente la transformación del aeropuerto esta vez sí era una realidad, tanto que dice él que el hecho de que se dieron cuenta el avance de la rehabilitación, el avance hacia el plan maestro y la ampliación, y la seriedad con la que se ha trabajado, que eso fue un factor que influyó en la decisión de Avianca de consolidar el hub en El Salvador frente a otras opciones. ¿Qué tipo de relaciones habían? Porque en algún momento, y como te lo decía, la especulación en algún momento no deja de carcomer, digamos... ¿Especulación de qué? De que tenías ese acercamiento con este grupo de mucha influencia y dominio en el quehacer del mercado aéreo en el país. Es una relación de respeto. Si hay señalamientos, yo los hago. No me gustaron unas declaraciones que hizo, por cierto, el vicepresidente hace poco, crítico de CEPA, ¿verdad? Le dije a Roberto Crit, le mandé a decir que eso no era objetivo. ¿Cómo dejas ese poder de influencia que se decía que en el pasado se tenía de esta aerolínea o de este grupo de empresarios en el aeropuerto? ¿Cómo dejas ese estado ahora? ¿Quién manda? ¿Tienen ese poder de influencia? Tienen por supuesto un rol preponderante, pero que creo yo que no es y no será nunca más como el que tuvieron en el pasado, ¿verdad? Ellos son muy respetuosos, debería yo decir. Siempre, por supuesto, si el hub se consolida y si hay un crecimiento exponencial del tráfico de pasajeros en transbordo, resultado de la consolidación del hub, eso implica un trabajo en equipo con nuestros funcionarios del aeropuerto. ¿Cuáles son esos convenios que en algún momento el presidente dijo que estaba insatisfecho por la forma en cómo se habían venido tratando y que no habían tenido la agilidad pertinente para ello? Te leía y decía que en algún momento fue motivada porque no aceleró la firma para los convenios que permitirían la modernización de los puestos migratorios. ¿En qué consiste eso y qué tan difícil fue desentramparlos a criterio del presidente que tú, en lo particular, no pudiste llegar a hacer? Un convenio sobre temas de seguridad migratorio, que además implica el financiamiento, resultado precisamente de los derechos de embarque. Debo de admitir que debido a que era un tema nuevo y con muchas complejidades, CEPA tomó más tiempo del que normalmente tarda en analizar este tema. El aeropuerto tiene todavía un espacio de unos 5 o 6 dólares para mejorar los ingresos. Me refiero a la... ¿Y eso pasa por aprobarse dónde? Eso pasa por la Autoridad de Aviación Civil, o sea que para aprobar cualquier aumento de tarifas, eso pasa por la Autoridad de Aviación Civil. Nosotros yo ya no soy miembro, ahora ya no soy presidente, pero en toda la buena disposición de analizar el tema. Se hizo de manera muy consciente, muy profesional, se explicó a dónde estaban los temas y entonces esta es una decisión pues, del presidente de la República. Yo esperaba que iba a ser convocado de nuevo para discutir el documento con otras autoridades. Esto es una de las causas, pues yo diría que se intente resolverlo y para eso basta que el proyecto lo lleve el nuevo presidente de CEPA a la junta directiva y se resuelve. O sea, y ahí se discutirá. ¿Tú por qué no lo llevaste? Porque mi responsabilidad primera era llevar el documento de análisis. La versión legal. La versión legal, las consideraciones, etcétera, al gobierno, a las instituciones involucradas y a la presidencia de la República, antes de llevar un proyecto a CEPA. Y sobre todo, sí consideraba que habían pues algunos vacíos, algunos problemas que se necesitaban aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre estos procesos migratorios de los cuales el presidente dice sentirse insatisfecho y por la cual tomó la decisión de cambiarte,
entre la versión que puede tener lo legal y la versión de aprobación que puede tener la decisión de la Junta Directiva de CEPA de ser aprobado? Bueno, eso yo no lo sé, ¿verdad? Eso será una decisión de la Junta Directiva de CEPA. No, ¿cuál es la diferencia? Allá está la versión jurídica, aquí está la versión institucional. No, porque no solamente hay consideraciones jurídicas, hay consideraciones jurídicas, hay consideraciones financieras, hay consideraciones legales, pero nacionales e internacionales. Hay temas de certificación, ¿verdad? Es decir, el tema es muy complejo. Claro, si el contexto es... ¿Y eso lo sabe o lo entiende el presidente? Bueno, su equipo, tal vez no el presidente, pero su equipo espero que alguien se lo haya explicado. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo y yo estoy abierto, por supuesto, a conversar y que lo... Su secretario jurídico, por ejemplo, era, me imagino, ¿verdad? el secretario... O sea, este es un tema y él tendrá que tomar la decisión. Entonces, ¿qué heredamos? Un puerto que se ve muy bonito, la infraestructura, pero que ni siquiera se terminó la infraestructura. Y lo recibimos a cero en materia de concesión del Puerto de la Unión. ¿Qué es lo que sucedió? Ni habían los estudios de batimetría para ver los niveles de asolvamiento del canal de acceso y entonces ver cuánto costaría el dragado y su mantención para viabilizar precisamente la concesión y luego que vengan los barcos de mayor calado. Ellos no tuvieron asesoría internacional continua en un país que no conoce de concesiones de puerto ni de concesiones de aeropuerto. Una concesión es para que vengan empresas de primer nivel a participar. ¿Y es atractivo cuando promocionaron esto para venir las empresas? No en las condiciones en que estaba, y por eso es que esto es tan importante. Pero por cuestiones de tiempo, avancemos, no estaban las condiciones. ¿En qué condiciones está hoy para ser ojo, pero esto es muy importante y no nos podemos saltar esto, porque si nos lo saltamos es... Entonces, ¿qué comenzamos a hacer desde que yo llegué? Bueno, debo decir también que estaba contratado la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el IFC. Hay una ley de concesión que dice, o sea, si dependiera de CEPA... inmediatamente mañana vamos a la licitación antes internacional. De que fuera el gobierno, pero necesitamos la no objeción de la UNAC, o sea, hay un tiempo, y JICA y la aprobación de la Autoridad Marítima Portuaria. ¿Quién no entendió esto en este gobierno? Esto que tú me estás planteando, porque tú me dices, ya que lo acabas de explicar, ¿no se los explicaste a ellos para entender? ¿Cómo no? El gobierno está informado al más alto nivel, ciertamente, pero hablemos de mi gestión, pues, porque yo puedo hacerme cargo de lo que yo he vivido. Por eso te pregunté. Entonces, yo recibí... Si tú explicaste, si tú me lo explicaste y lo explicas al país, ¿se lo explicaste al gobierno todo este proceso de paso lento? El secretario está informado, él informaba al presidente, todo el mundo lo sabe, y todos tenemos una frustración. Yo quisiera a veces golpear la mesa. Pero ¿cuál es el problema? No podemos saltarnos las trancas y arriesgar el éxito de la concesión. No se pueden haber ligerezas. Los intereses del país son demasiado importantes para jugar con la concesión. Estamos trabajando con el IFC, es decir, con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que son expertos en la materia. Óyeme esto, que es muy importante. Hemos trabajado con la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que son especialistas del área de infraestructura en los temas, con JICA, con UNOPS, etc. La buena noticia es que este gobierno y CEPA, bajo mi gestión, ha hecho la tarea y estamos listos para ir a la licitación internacional en abril, ¿verdad? En abril de este año, y yo creo que tiene muchas probabilidades de éxito. ¿A quién crees tú que le va a tocar concesionar? ¿A qué gobierno? ¿A este o al venezolano? Ya la concesionar el puerto, la adjudicación, ¿verdad? Y ya la toma de posesión del operador que va a concesionar será el próximo gobierno. Pero este gobierno, ¿verdad? Y en el gobierno del presidente Funes se hizo la tarea. En la primera parte del gobierno y particularmente en la segunda parte del gobierno. Hicimos la tarea. Yo voy a escribir. Hoy voy a tener más tiempo, Ernesto, entonces voy a poder
Vas a tener que regresar, vas a tener que regresar a nuestro panel de panelistas, ¿verdad? Y voy a hablar precisamente de las cosas que no se han hablado de la historia del puerto y de la concesión. Hablaron al gobierno, a los ministros, etcétera, y como resultado de eso, en gran parte y de la muy buena disposición del canciller, se armó una agenda, ¿verdad?, a Alemania, donde él fue recibido por el canciller. Y el canciller alemán que recibió a nuestro canciller, a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, le expresó el interés de Alemania por el tema logístico. En una semana viene el consultor a darnos unos primeros hallazgos y propuestas sobre un gran proyecto que está financiando el Banco Interamericano de Desarrollo, que dicho sea de paso, ha priorizado a CEPA dentro de sus programas de cooperación. Oye esto, Ernesto, es precisamente para tratar de replicar en El Salvador el gran proyecto que existe en León, Guanajuato, y el que fuimos una misión a verlo, que es hacer el primer mundo, es decir, es crear El Salvador logístico, con puertos, aeropuertos, ferrocarriles, zonas extraportuarias, jalar la inversión privada e internacional, ¿verdad? Y crear el primer mundo literalmente. Ahí está la General Motors, ahí está Pirelli, ahí están las grandes empresas. El legado que estamos dejando no solamente es de haber impulsado los dos grandes proyectos que me encomendó el presidente de la República, va más allá de eso. Es haber articulado junto al equipo de CEPA y la mejor asesoría internacional, ¿verdad?, es haber articulado una visión de mediano y largo plazo para transformar El Salvador en una generación. Esto tiene fecha, Ernesto, 2012-2032. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.